El proyecto nace un poco por la necesidad de establecer nuevos sistemas para rehabilitación de pavimentos y desarrollar procesos constructivos que sean más sostenibles y que repercutan también en una mejora de las propiedades de características superficiales en las carreteras. Las mezclas bituminosas ultradelgadas son mezclas que vienen de Europa. Hay una normativa que ha aparecido recientemente, la normativa 13.108 parte 9, y recientemente ha sido aprobada y se va a ir aplicando poco a poco en nuestros pavimentos. El porqué de este proyecto. Primero, por ser un nuevo tipo de mezclas que vamos a poder aplicar en un espesor entre 1 y 2 centímetros. Son mezclas de altas prestaciones y de bajo coste. Es un nuevo sistema que va a mejorar de forma notable las características superficiales de los pavimentos y que se pueden estudiar incluso con nuevos sistemas de fabricación. Ahí veis unas tablas como pueden quedar, entre comillas, como un material intermedio entre una lechada y una mezcla, un micro discontinuo. Este proyecto nace del consorcio de las tres empresas, Campezo, Repsol y Padecasa. El líder es Campezo y tiene un presupuesto global de 1 millón de euros. Es un proyecto de investigación en cooperación y lo ha aprobado el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI. Bien, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Fundamentalmente la de obtener nuevos conocimientos acerca de este tipo de mezclas. Son mezclas que vienen definidas, vienen especificadas en la normativa europea, pero que deben de adaptarse a todos los criterios y todos los requerimientos que hay en España. Aparte de eso, hemos estudiado también desarrollar nuevos sistemas de fabricación a menor temperatura. Y una parte importante del estudio ha sido la división de dos tipos de mezclas, dos tipologías, en función del contenido de huecos. Hay unos tramos de ensayo que vamos a poder ver y una guía de recomendaciones como parte final. Como cualquier proyecto, se desarrolla bajo un marco cronológico donde hay dos hitos. Hemos acabado ya el primer hito, estamos en el ecuador del proyecto ahora mismo y hay varias actividades, ¿no? La primera de las actividades es el estado del arte. Hemos recuperado bibliografía y experiencias a nivel mundial sobre este tipo de mezclas. En Europa se fabrican normalmente, son mezclas que se fabrican sin ningún problema. Hay estudios de la EAPA y de muchos países, incluso vienen especificadas en mucha normativa. Y luego hemos dedicado una parte fundamental al estudio de la normativa de la 13.108/9 y su aplicación en España. Hay unas partes que indican las normas, como en cualquier otro tipo de mezclas, cualquier otra familia de mezclas. En este caso son mezclas con un contenido ligante entre 5 y 7%, presta especial atención a la adherencia entre capas y, como en otro tipo de mezclas, pues los abanicos que hay granulométricos son bastante amplios, ¿no? Hay una serie de ensayos y propiedades que también indica la norma que hay que definir y caracterizar, algunos conocidos y otros no conocidos, que en esos también vamos a intentar trabajar en este proyecto. Como un tema importante es algo que nos queda por hacer y que nos queda por hacer pues es poder desarrollar o estudiar algún método alternativo para medir la cohesión superficial. Esa es una propiedad muy importante en este tipo de mezclas. Tenemos el ensayo cántabro, pero hay otros ensayos que se hacen a nivel europeo que tienen bastante interés. Luego hay una actividad también que dedicamos al estudio de los materiales. Como es lógico, los materiales son importantes. Repsol en este caso ha desarrollado ligantes muy importantes, específicos para trabajar en caliente, ligantes para trabajar para mezclas templadas. Para trabajar en frío todavía estamos un poco más justos. Y luego el tema de la emulsión para la adherencia, que es vital, ¿no? Se han desarrollado unos tipos de emulsiones que aportan una seguridad a la hora de fijar la capa de ultradelgada al pavimento, al soporte antiguo, con muchas garantías.
Los arios tienen que ser de muy buena calidad, en realidad todos los materiales tienen que ser de muy buena calidad. Vamos a meter una capa de muy pequeño espesor, como vamos a ver luego algún tramo de ensayo, y si podemos dejar algún hilo suelto, podemos tener problemas, ¿no? Y podemos usar aditivos, debemos de usar aditivos también para mejorar algunas de las propiedades o prestaciones que queramos intensificar. La parte 3 es la actividad 3 es la última actividad del hito 1, que son las formulaciones. En esta actividad lo que hemos pretendido, tanto Campezo, que se ha dedicado al estudio de un tipo de mezclas ultradelgadas, como Padecasa, que se ha dedicado a otro tipo, tenemos que conseguir mezclas con elevada macrotextura en todos los casos, elevado contenido de ligante que asegure la durabilidad, elevada resistencia a los esfuerzos tangenciales, porque eso es importante en este tipo de mezclas, alta resistencia a la fatiga y en todos los casos, como he dicho anteriormente, materiales con muy buena calidad, tienen que ser de alta calidad, ¿no? Campezo se ha dedicado al estudio de mezclas con un contenido de huecos entre el 3 y el 10% y Padecasa con un contenido de huecos entre el 10 y el 20%. Dentro de la normativa europea, como se ha podido ver antes y cualquiera puede verlo en la propia norma, en la 13.108.9, el abanico granulométrico es muy amplio, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es, dentro de ese abanico, fijar dos usos diferentes para obtener las mezclas con el contenido de huecos mayor y menor. Y en base a eso hemos comenzado a estudiar nuestras formulaciones. Ahí se ven las diferencias que hay en los tamices en el 2 milímetros y en el 5 y el 8. Los primeros estudios son los que llamamos en laboratorio los tanteos. Hemos ido mezclando diferentes materiales en diferentes proporciones y viendo un poco los materiales que íbamos obteniendo y a partir de ahí conociendo sus características, ¿no? Con eso nos iba a dar una idea de las formulaciones estándar que debíamos seguir para continuar con los trabajos del proyecto. Claro, pero hay una pregunta que nos hicimos al inicio. Para espesores de 65 milímetros que son con las que fabricamos las probetas en laboratorio, ¿merece la pena estudiarlas con esas características y vamos a colocar 15 nada más o tenemos que variarlo, ¿no? Eso es una de las partes que nos ha llevado a estudiar diferentes variantes, tanto en el espesor como en la energía, como en el sistema de compactación y con las diferencias de las propiedades, sobre todo hasta este momento, en tracción indirecta y los contenidos de huecos, ¿no? En base a eso, pues al final del proyecto sacaremos conclusiones de cuáles son las recomendaciones de las condiciones óptimas de ensayo, que es una parte importante y que todavía no la tenemos asumida aquí, porque la tipología de mezclas con la que trabajamos normalmente hasta ahora no la ha requerido así, ¿no? Aparte de estos ensayos de características, hemos ido un poco más allá y hemos empezado a ver también temas importantes. Compactar, extender una mezcla con ese espesor requiere que sea una mezcla que se preste a poder trabajar muy bien con ella sin riesgo a estiramientos, ni segregaciones, ni repelados, ¿no? Entonces, un ensayo que es importante para ello es la compatibilidad. Poder determinar qué grado de trabajabilidad tiene cada mezcla, ¿no? Y ahí entra a trabajar los betunes desarrollados para trabajar a baja temperatura. Los ensayos de macrotextura para medir un poco las características superficiales, porque lo que tenemos hasta ahora de medida de densidades con testigos en mezclas con 15 milímetros de espesor no tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos que ir a empezar a aprender a trabajar con otra metodología. Y en eso estamos trabajando. Aunque no nos lo piden la normativa, pero hemos también hecho ensayos de rodadura por ver cuál era el comportamiento y conocer algo más de estas mezclas. La actividad 4, que son algunos otros ensayos, si recuerdan anteriormente en una diapositiva veían ensayos a baja temperatura, pues uno de los ensayos que pide la norma, la 13.108.9, son a baja temperatura. En España no lo solemos hacer, no es un ensayo que no lo solemos hacer, es un ensayo muy complicado, pero también estamos trabajando en ello.
Como he indicado antes, la trabajabilidad de todas las mezclas. En esta fase, en la actividad 4, ya estamos trabajando con diferentes tipos de ligantes y estamos trabajando con diferentes materiales para poder evaluar la incidencia de los materiales en cuanto a algunas prestaciones que nos puede ofrecer. Y ensayos que son interesantes para el futuro, como es el ensayo Fénix. El ensayo Fénix para poder caracterizar este tipo de mezclas con este ensayo. Bien, la actividad 5 son los tramos de prueba. Hemos hecho un tramo de prueba en el túnel de Santa María de la Cabeza, en Madrid. El objetivo era renovar las características superficiales de pavimento. Era un tramo ideal porque tenía una superficie que había perdido todas las características superficiales y tenía que renovarse. Es una zona muy importante de Madrid. Es un túnel que tiene una longitud de 1000 metros y teníamos como espesor objetivo entre 1,4 y 1,7 centímetros. Se ha hecho en mayo del 2019, se organizó una jornada técnica incluso con motivo del tramo de ensayo y bueno, el resultado fue quedó una mezcla muy bien, con una rugosidad con una marcotextura muy buena. La adherencia, la emulsión funcionó perfectamente. Bueno, todo lo que se le podía pedir un poco al tramo salió bien, ¿no? Independientemente de esto, también recientemente hemos hecho un tramo de ensayo en la M30, es una carretera con más exigencias, en una curva con unos esfuerzos tangenciales mayores. Le hemos hecho recientemente. Estas son fotografías también del tramo. Como pueden ver arriba, la emulsión, el brillo es del agua que ha ido perdiéndolo, pero con el paso de los camiones se mantiene ahí, que es lo importante, asegurar la adherencia entre capas. Y el resultado, pues aquella moneda es de €1, pues lo pueden comprobar. Son mezclas que pueden aportar una renovación de características superficiales y que pensamos que van a tener mucha importancia en estos años. Bueno, como conclusiones, nos queda todavía un año o año y poco de proyecto. Esperamos, vamos a tener, Campezo va a realizar otro tramo de ensayos en breve. Creemos que es necesario que se vaya trabajando en adaptar la normativa y especificaciones de estas mezclas. Sabemos que se está trabajando desde el Ministerio en ello. Se deben de fabricar con los mejores materiales. Si empezamos a rebajar un poco las exigencias a los materiales, creo que vamos a perjudicar a las propiedades de las mezclas. Ya hay mucha experiencia en España, no solo dentro del proyecto, sino hay más experiencias que se han hecho y son un material pues para tenerlo en cuenta en los próximos años. Y eso es todo, agradecer al CDTI por poder desarrollar este proyecto y cualquier cosa, pues cualquiera de los socios podemos atenderles. Muchas gracias por todo.